Acelerando Empresas, episodio 147. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Yen, director de Impulsar, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, martes 8 de enero, en este episodio número 147, en el que tendremos el episodio final del ciclo de financiación privada para emprendedores, en el que hemos hecho un foro de inversión, el primer foro de inversión Acelerando Empresas, y que ahora pues concluye con este último episodio en el que hablaremos de las conclusiones principales que hemos sacado y del feedback que también han enviado los inversores. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos y masterclass en vídeo para aprender a emprender, como la que estamos realizando esta semana de Rafa Casal, titulada Cómo emprender con éxito haciendo lo que amas y solucionando problemas a los demás. Esta masterclass está en la plataforma, además de la masterclass de David Blanco, la masterclass de Bruno Moioli y el curso práctico de Link Canvas, Elevator Pitch, Pitch Deck y Plan de Negocio. Todo esto lo podéis tener simplemente inscribiéndoos, así que animaros. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Me gustaría hacer un pequeño repaso, ¿no?, de qué es lo que ha acontecido en este ciclo. Por ejemplo, en el primer episodio que hablamos del foro de inversión fue en el episodio 4, porque hasta entonces habíamos hablado de distintas cuestiones sobre los inversores, qué tipo son y demás, pero en el episodio 4, que fue el 27 de noviembre, fue cuando planteamos esta locura de apertura del plazo de recepción de proyectos. Fue bastante precipitado, fueron un par de semanitas en las que se dio para que pudierais presentar vuestros proyectos. Muchos no estabais preparados, no tenéis toda la documentación necesaria, y bueno, pues os presentasteis 20 proyectos que, bueno, se han ido analizando. ¿Por parte de quién? Pues por parte de un jurado. Este jurado pues lo presentamos en el episodio número 5 de este ciclo, que fue el día 4 de diciembre, y ahí el propio jurado, los 5 miembros del jurado, pues comentaron cuáles eran los criterios que ellos principalmente iban a evaluar en esta selección, en esta primera fase que tenía este foro. ¿Por qué tenía dos fases? Pues porque así podíamos distinguir aquellos proyectos que consideraban los miembros del jurado que eran invertibles para enviar a inversores, y aquellos que, bueno, aunque pueden ser proyectos muy interesantes, quizás no eran tan posiblemente invertibles por parte de inversores, ¿no? Y esto es algo muy interesante, realizar esta distinción, porque si bien algunos proyectos pueden ser muy muy potentes, realmente pues quizás para los ojos de un inversor no tienen tanto sentido, por lo menos en este momento presente, ¿de acuerdo? También pues en el episodio número 6 presentamos los miembros del jurado cómo son, qué hacen, qué han hecho, por dónde van un poco, que también es muy interesante para todos los participantes, ¿no?, para conocerlos. Y finalmente pues ya en el séptimo hablamos de qué proyectos habíamos recibido, qué proyectos habían enviado los emprendedores que querían participar en este foro. Y claro, pues evidentemente cada proyecto es distinto. Comentamos un poquito por encima en qué consistían, ¿de acuerdo? Algunos tenían una fase más madura, otras menos, otros pues eran muy de economía más digital, más tecnológica, otros en cambio eran más de economía real. Y bueno, cada uno con sus características, hablamos un poco de ello. Esto fue el 18 de diciembre, y el 25 de diciembre, que fue el día de Navidad, por supuesto, pues hablamos de quiénes habían pasado el filtro del jurado. Este filtro que habían hecho pues los 5 miembros del jurado, personas muy reconocidas que habían valorado tanto con puntuación numérica como con valoración escrita los criterios principales que habían considerado que eran los adecuados para poder filtrar los proyectos. Entonces pues de estos 20 quedaron 10 que son los proyectos que se iban a enviar a inversores, ¿de acuerdo? Finalmente el día 1 de enero fue el último episodio, que fue la semana anterior, y ahí pues hablamos de a quiénes íbamos a enviar en los distintos proyectos, porque si bien había pues bastantes inversores, como sabéis, en este foro de inversión, cada inversor es evidentemente distinto y por tanto invierte su dinero en los proyectos que le apetecen, ¿no? Si conoce más de un área o conoce más de otra área, pues invierte en esas áreas. O si, por ejemplo, está más predestinado a proyectos de fase semilla porque quiere valoraciones un poco más bajas, o en cambio quiere proyectos más maduros porque está dispuesto a invertir más dinero a una valoración superior, pues bueno, cada uno, como digo, es distinto. Por tanto, no tenía sentido enviar todos los proyectos a todos los inversores. Esto normalmente no se hace así nunca, sino que se intenta acertar el tiro, ¿no? Se intenta
entregar los proyectos que realmente pueden estar más orientados para un inversor o para otro. Y así se hizo tras una semanita que se dio a los emprendedores para que pudieran entregar pues, sus mejoras después del feedback recibido por parte de los miembros del jurado. Esto también es muy importante porque a veces en foros de inversión no se da tiempo a que puedas, digamos, pulir tu proyecto después de esta revisión inicial del jurado, y aquí pues sí dimos varios días, de hecho dimos una semana entera, porque, bueno, las fechas ya sabemos cuáles son, y bueno, es difícil corregir todo esto en días que no tiene uno la cabeza muy para allá, y bueno, había cosas que efectivamente sí que había que corregir y mejorar, ¿no? Así que aprovechando el feedback que había dado los miembros del jurado, pues estos emprendedores, algunos de ellos corrigieron partes de sus documentos, de su pitch deck y de sus elevator pitch, y los volvieron a enviar, y finalmente, pues como digo, la semana pasada enviamos a cada uno de los inversores los proyectos que habíamos considerado que iban a cuadrarles más. Y bueno, como ya sabéis, estos días son días complicados, estamos todavía en fiestas, muchas personas están todavía de vacaciones, los inversores también son personas y están muchos de ellos, pues bueno, en la nieve, otros dando gira por el mundo. Yo mismo he estado de vacaciones también unos días, aunque no se me ha notado porque he estado grabando también el podcast. Y bueno, realmente, en fin, es complicado que todos contestaran en este poco tiempo que quedaba hasta que terminara el ciclo, pero el ciclo hay que cerrarlo, hay que continuar con otras cosas interesantes también. Así que bueno, pues lo iremos comentando conforme vayan pasando los días y vayan evolucionando estas valoraciones que tendrán que hacer los inversores, porque a los inversores les hemos pedido que hagan una valoración numérica general, simplemente del 0 al 10, de si consideran un proyecto más invertible o no, de los que le hemos enviado. Con esta valoración ya sabéis que vamos a hacer un reconocimiento al primero de todos, el que, digamos, ha ganado, entre comillas, aunque esto no es un concurso ni mucho menos, pero bueno, el que sí que ha sido el más votado por parte de los inversores como proyecto más invertible, y pues esto se realizará en la ceremonia de clausura del gran evento Startup OLED, que ya sabéis que se hace en España, en Salamanca en particular, que será el 26 al 28 de marzo, y bueno, pues os invito a todos a que asistáis tanto a la ceremonia de clausura como al evento entero, porque es un evento espectacular. Este año prevén que haya más de 30.000 personas y además es gratuita la entrada, simplemente podéis entrar en startupole.com y reservar vuestro ticket ya, porque ya está pues digamos accesible este registro al evento, y desde luego es un evento súper interesante a nivel internacional, pues la mayoría del evento es en inglés, eso sí, pero bueno, la verdad que es una experiencia tremenda. Así que nada, pues allí pues confirmaremos quién ha sido el primero de todos los proyectos que han seleccionado y portado por los propios inversores. Bueno, mientras tanto, pues ya algunos han ido comentando, los inversores que hemos enviado el proyecto que pues tenían más o menos interés en algunos proyectos y en otros, y que os pedirán más información. Para empezar por correo, es probable que en algún caso os pidan el plan de negocio o no. Ya sabéis que esto es algo que le gusta mucho a los inversores porque demuestra que os habéis currado bastante el proyecto y que lo habéis pensado bien. Si queréis un curso de plan de negocio, ya sabéis que lo tenéis en acelerandoempresas.com/cursos, como no. Pero bueno, en general, pues eso, algunos nos han dicho que sí, que están interesados en algunos proyectos que pedirán más información, otros incluso que se interesarían más por reuniones, probablemente a través de internet o presenciales, y la casualidad que estáis cerca. Ya os iremos poniendo en contacto también de los que han pedido ya, pero como digo, la mayoría pues han pedido más tiempo, han pedido más días para poder evaluar bien, y aparte de que están muy liados, pues algunos que ni siquiera estaban disponibles porque estaban de vacaciones en estos días. Pero bueno, como digo, de cara al 26-28 de marzo todo tiene que haber terminado, tiene que estar todo valorado, y por supuesto ya pues habrán hecho pues todos los contactos oportunos que entendemos que van a surgir, que esperemos que sean muchos, y bueno, igual pues hay alguna inversión cerrada, aunque sabéis que el proceso de cerrar una inversión no es fácil, hay que hacer mucho papeleo, hay que negociar mucho, pero bueno, esperemos que os pongáis de acuerdo entre unos y otros y finalmente tengamos algunos casos de inversión interesantes aquí en el podcast para poder contar. Y bueno, pues me gustaría cerrar este ciclo de financiación privada para emprendedores, que han sido, como sabéis, 10 episodios, con unas conclusiones de este foro de inversión, que es quizás lo más destacado que hemos hecho durante el ciclo. Y bueno, tengo 5 grandes conclusiones que me parece que son interesantes de comentar, de resaltar. Algunas os sonarán más, otras menos, ¿no? Pero ahí van. La primera sería: participar en un foro de inversión te ayuda a madurar con tu proyecto. Esto es clave. Yo creo que para todos los que habéis participado, tanto si habéis sido seleccionados como si no, pues desde luego ha sido un proceso de maduración. Habéis notado cómo, evidentemente, cuando sabemos que nos van a examinar, pues no los tomamos más en serio, ¿no? Esto me lo decían varios emprendedores que han participado, de vaya, hasta que no me he tenido que poner a preparar la documentación en serio, porque sabía que había un jurado que lo iba a analizar y después posiblemente un inversor, pues realmente no me he dado cuenta de ciertas cosas. No me he dado cuenta de ciertos números, por ejemplo, a la hora de previsiones o a la hora de cuánto realmente vale mi
startup, ¿no? Una gran pregunta muy habitual que se hacen los emprendedores, ¿no? Y es que a menudo, cuando digamos que no tenemos que preparar las cosas tan bien, pues nos hacemos trampas mentales a nosotros mismos. Es decir, ya que, bueno, en fin, esto es para nosotros, bueno, nos hacemos un pitch o nos hacemos un documentito interno, pero realmente no estamos siendo totalmente honestos con nosotros mismos. No estamos queriendo ver, pues por ejemplo, la competencia, no estamos queriendo ver lo que nos está costando realmente adquirir clientes o el tiempo que tardan esos clientes en irse, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son dolorosas cuando evidentemente tienes que contarlas y explicarlas a alguien, pues bueno, ya ahí no puedes mentir, ¿no? Mientras que cuando estás contigo mismo, pues es fácil hacerse trampas a uno mismo. Hacerse trampas al solitario es quizás una de las cosas más típicas que los emprendedores se hacen, ¿no? Así que bueno, pues es interesante, como digo, incluso aunque no necesitáis inversión, que os presentéis a foros de inversión. Yo os aconsejo que, depende del estado en el que estéis, ¿no? Evidentemente tiene que estar un poquito más maduro el proyecto de los que algunas veces se presentan, ¿no? Pero realmente si el proyecto ya tiene cierta madurez, es un ejercicio muy interesante, ¿de acuerdo? Así que eso, primer punto, primera conclusión de este foro de inversión. El segundo, pues me decís mucho que, que a fin de cuentas era vuestra primera vez, ¿no? Presentándoos. Y evidentemente, pues normalmente no se consigue pasar un foro de inversión a la primera, ¿no? Esto, pues yo qué sé, lo compararía como, por ejemplo, presentarte al carnet de conducir, ¿no? Pues en fin, hay veces que lo sacas a la primera, si estás bien preparado sabes que te van a preguntar, pero otras veces, pues bueno, vas por probar un poco y después, pues ya si eso, cuando sepas un poco que te van a preguntar y como es el examen y todo esto, pues te presentas más veces, ¿no? Pues igual aquí, ¿no? Realmente el feedback que te dan, si te lo dan, que en algunos foros no dan feedback, pero si te dan el feedback es muy interesante para evolucionar en tu proyecto, para mejorarlo de cara a otros foros de inversión y sobre todo para incluso madurarlo, como decíamos antes, ¿no? Incluso aunque no necesites inversión. Y bueno, pasamos a la tercera conclusión, que en mi opinión es muy interesante, porque es que en un foro de inversión, o un inversor incluso, no te evalúa por lo que tú imaginas o lo que a ti te gustaría, sino porque lo que realmente él considera que es importante. Y esto es algo muy habitual que sucede cuando uno se presenta, ¿no? Realmente nuestro proyecto lo tenemos nosotros en la cabeza, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, sabemos qué es lo que podría molar más, pero realmente esto no es ponernos en los pies, en los zapatos del inversor, no es ponernos en su punto de vista. Entonces, aquí muchos creo que habéis aprendido que realmente es fundamental documentarse bien, leerse sobre todo las instrucciones. Esto es algo que ya hemos comentado bastante y ya recordáis aquel episodio en el que incluso me puse un poquito serio al respecto, pero bueno, es cierto, ¿no? Ya habéis visto, ¿no? Que cuando incluso te dan las instrucciones tan detalladas con los criterios, pues hay personas que no se acaban de leer o no se acaban de creer que eso realmente sea fundamental, sino lo que ellos opinan que es fundamental e importante y pues evidentemente pues finalmente pasa lo que pasa. Es importante además aquí, y esto os lo digo también pues de cara a otros foros que vayáis a poder presentar, que investiguéis todo lo que podáis. Por ejemplo, los miembros del jurado, si sabéis quiénes son, como por ejemplo en este caso, fijaos en qué proyectos están involucrados, en qué proyectos han ayudado o han fundado, qué intereses tienen, todo ese tipo de cuestiones. Los inversores, pues más de lo mismo, ¿no? E incluso otra forma es investigar los proyectos que han sido seleccionados en ediciones anteriores de ese mismo foro. En este caso no se podía, evidentemente, pero en otros foros que ya han publicado proyectos que han seleccionado en otras ocasiones, incluso que han conseguido inversión, pues sería muy interesante ver qué es lo que han hecho estos proyectos para ser seleccionados, ¿no? Por ejemplo, a veces se pueden conseguir hasta incluso los pitch deck, es decir, los documentos de inversión que han presentado, o ver incluso las presentaciones que hicieron, los elevator pitch, porque por ejemplo estén colgadas en la página web del foro de inversión o del evento que fuera, o porque pues estén en YouTube, porque igual lo han hecho en otro sitio, estos emprendedores, estos proyectos, así que esto también es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Imaginaos, insisto, como si fuerais a presentaros a una posición o por ejemplo a un examen como el carnet de conducir, cualquier cosa de esta, porque ahí en fin, todo lo que tú harías, todo lo que investigarías, pues igualmente, ¿no? Harías en este caso. Vamos, lo que se dice ser astuto, no es tampoco ciencia avanzada. Así que bueno, pues pasamos a la cuarta conclusión, que en mi opinión es que en un foro de inversión no tienen por qué seleccionarse los mejores proyectos o los más rentables. No tiene por qué. Esto es así, de verdad, es que parece que no nos enteramos del todo, pero de verdad se seleccionan los proyectos más invertibles a los ojos de los inversores. Esto es así, un foro de inversión no es un concurso, no es a ver quién es el mejor, a ver quién es el que va a dar más dinero, ¿no? Olvidaros, nadie ha dicho que un foro de inversión tenga que ser eso. Un foro de inversión es simplemente una forma de poner en contacto proyectos que tienen capacidad de conseguir inversión, que son pues interesantes a los ojos de los inversores, con inversores.
y punto, y ya está. Y no le deis más vueltas. No os tomáis esto como algo, por ejemplo, personal, ¿no? Que hay veces que nos quedamos fuera y nos duele, ¿no? Y ya el proyecto no tiene sentido, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que quizás a los ojos de un inversor el proyecto pueda no tener tanto sentido ahora mismo, o que, por ejemplo, como decía antes, no hayamos presentado pues todo de acuerdo a lo que realmente nos va a juzgar un inversor, o se va a fijar, ¿no? Y otros proyectos, pues evidentemente, como es una competición, pues van a tener mejor que nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es algo para aprender, para mejorar tu proyecto y que realmente te haga ser mejor, digamos, como emprendedor y también como empresa, como proyecto empresarial. Así que es algo que puede ser muy bueno, pero insisto que no tenéis por qué, digamos, desilusionaros, ni mucho menos, porque realmente aquí lo que se busca es un proyecto que sea invertible actualmente para un inversor. No tanto que el proyecto sea realmente con futuro, o sea bueno, o sea malo, ni mucho menos. No tiene nada que ver con esto. Y finalmente, el quinto punto, o quinta conclusión que tengo aquí para compartiros hoy, es que ya lo habéis visto. No era ningún secreto. Presentarse a un foro de inversión supone esfuerzo. Pues sí, señores, supone esfuerzo. Por supuesto, ¿qué os esperabais, no? Yo, cuando saqué la convocatoria, pues bueno, yo presento ya el último día, como tantos presentasteis, ¿no? Pues nada, me lo leo por encima. Bueno, no, es que tengo el Canvas, pero no tengo el elevator pitch. Bueno, a ver si puedo presentar el pitch deck. De verdad, hay que prepararse las cosas, como ya os he dicho varias veces durante este ciclo. Hay que realizar también después un seguimiento durante el foro y si te piden más cosas, pues contestar a tiempo. Si te mandan feedback, pues corregir lo que te han mandado, porque si no va a llegar a los inversores con esos mismos erratas, ¿no? Esos problemas que han detectado. Y bueno, por supuesto, después hay que realizar las reuniones cuando lleguen. Si os piden reuniones, os piden material, los inversores, habrá que dárselos, ¿no? Entonces, esto es algo que requiere tiempo, requiere esfuerzo. Entonces no podemos, digamos, delegarlo y decir, oye, vamos a hacerlo aquí. No. Hay que dedicar tiempo por parte del CEO. Un CEO que se tome esto en serio, que se forme, importantísimo, para hacerlo realmente bien, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya os hemos dejado los cursos de acelerandoempresas.com/cursos, que tenéis todo esto y más, y también, por supuesto, de realmente hacerlo como si fuera, digamos, lo último que tiene que hacer en la vida, ¿no? Es, oye, vamos a dedicar y echar el resto para que esto sea fantástico y triunfe y sea lo mejor posible. Por supuesto, evidentemente, el proyecto estará como estará, ¿no? Hay veces que por más que te esfuerces, el proyecto es el que es, pero siempre puedes intentar dar el do de pecho a la hora de presentarlo y que esto sea realmente espectacular, y si no funciona ahora en el foro, pues funcione en una siguiente edición, por ejemplo, para cuando el proyecto esté más avanzado. Así que bueno, este es el último de las conclusiones, el último de los consejos también que os entrego hoy, y que bueno, cerramos con esto el episodio de hoy, que es un episodio que ha concluido este ciclo de financiación privada. Muchas gracias a todos por haber estado ahí durante estos episodios. Muchas gracias a los miembros del jurado, muchas gracias a los inversores, a los emprendedores que se han presentado y a todos los que habéis seguido este ciclo en el podcast. Y bueno, recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify, y además puedes recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!